Mesa presenta. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Tú, como persona de derecho, deberás de saber un dato muy importante sobre la interpretación de las normas. ¿Sabías que cuando dos partes presentan su demanda ante el tribunal, el juez deberá de interpretar la ley para saber cuál de las dos partes deberá de ganar el caso? Mi nombre es Aldrin Nelson Machaca Mamani y junto a mi equipo, que está compuesto por Moisés Dylan Rodríguez Aguilar, Natalia del Carmen García Miranda, Beymar Huachayo Quispe, Nadia Belén Sánchez Marín, Maribel Álvarez Mamani y Giovanna Mayarano Capaza. Te traemos este hermoso tema que es la interpretación de las normas. Primeramente, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué entiendes por interpretación y producción de las normas? Yo te voy a explicar un poco mejor sobre este tema. La interpretación y la producción de las normas se encuentran bajo el dominio del legislador y del juez. El legislador debe interpretar aquellas normas que va a sacar que estén a favor de la población a las cuales va dirigida la norma. Ahora, el juez debe interpretar aquellas normas en los diferentes casos que él va a tomar. Un claro ejemplo sería el tema de la demanda de asistencia familiar. Bueno, la madre demanda al padre que le pase pensiones a los hijos. Ahora el juez debe interpretar los diferentes casos, que serían la alimentación, la salud y la educación de los hijos. Ahora también el juez debe interpretar de cuánto es el salario del padre, ya que él no puede exigir un monto en el cual el padre no pueda pagar. Ahora, ¿cuáles son las normas subordinadas? Las normas subordinadas, o también conocidas como normas inferiores, son aquellas que se encuentran reguladas por las normas superiores. Un claro ejemplo sería la Constitución Política del Estado, que sería una norma superior. Ahora, las normas inferiores serían los tratados internacionales y las federales, ya que estas deben acatar aquella norma, a que la Constitución Política del Estado deben ser acatadas a ellas. Ahora, prosiguiendo, te voy a explicar un poco sobre el contenido y el continente de la norma. Bueno, en el contenido de la norma son los deberes y las obligaciones que tú debes cumplir o que la norma te exige que cumplas. Ahora, ¿qué pasa si no cumples las normas? Pues vas a sufrir una consecuencia, una sanción. Eso está dentro del contenido. Un claro ejemplo sería digamos, una norma de transeúnte, del parquearse en cualquier lugar. Un transeúnte va manejando y se encuentra con un letrero donde dice no estacionarse. ¿Y qué pasa? Pues él se estaciona de todos modos y ahora él sufre una sanción ya que ha incumplido aquella norma. Él va a sufrir una multa económica. Ahora, ¿qué es el continente? El continente de la norma. El continente es de cómo está estructurada la norma. Un claro ejemplo sería la titulación, número de artículo, la forma de párrafo o secciones y entre otros aspectos. Ahora, ese sería de cómo se encuentra constituida la norma, ¿no? Estos dos aspectos son muy importantes para la norma, ya que mediante esto la norma se expresa de una mejor forma o es mejor entendible para el público, para nosotros. Va a continuar sobre el concepto de la interpretación. ¿Qué es interpretación? Es la acción de interpretar. La interpretación jurídica es la norma en la que un juez entiende el significado de la ley. Interpretar es la interpretación del sentido de la norma cuando una norma jurídica es interpretada por un propio legislador, por ejemplo, mediante otra ley interpretativa.
¿Qué interpreta tal vez muchos me preguntarán qué interpreta la norma? Pues la norma interpreta dos, son los poderes legislativos y la judicial. Vamos a hablar sobre el sentido propio de la norma. ¿Ya? Se refiere a un propósito o a la intención fundamental de una regla, ley o norma. ¿A qué me refiero? Dentro del sistema legal o ético es por la cual la norma ético existe el objetivo que busca lograr. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El sentido propio puede variar, digamos, según el contexto, y la normativa específica. ¿A qué me refiero esto? Se refiere a una función y al significado principal de la ley. Ya, mira, esto es importante comprender que el sentido propio de una norma es para aplicar adecuadamente, tomar decisiones legales, éticas y informativas. Gracias. Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre los métodos de interpretación. ¿Qué son los métodos de interpretación? Los métodos de interpretación son herramientas y técnicas que nos pueden ayudar y servir en nuestra argumentación. Los métodos de interpretación son herramientas y técnicas que nos pueden ayudar y servir en nuestra argumentación. ¿A qué nos referimos con argumentación? La argumentación nos ayuda en varios casos. Si nosotros ponemos una buena argumentación en nuestras palabras y en nuestro texto al escribir, podemos explicar sobre el tema en el que nos vamos a referir o vamos a tratar. Ese sería un método de interpretación. Método gramatical. ¿Qué es el método gramatical? El método gramatical es el estudio que se encarga de hacer las limitaciones de un método o de un texto. Va a tratar de sacar sus limitaciones de un texto y va a tratar de definir en qué se está basando ese texto o el libro para poder regir en sus propias normas los reglamentos o el significado y el sentido de la norma que va a tener este método gramatical. Ahora hablaremos acerca de la integración sistemática. Por mucho que el análisis gramatical del datiu ius depare en un sentido admisible, a causa de que las normas no simplemente son absolutas, sino también pueden llegar a ser relativas, y la labor interpretativa ha de continuarse integrado a una norma aislada a la institución y mediante esta en una unidad sistemática del ordenamiento jurídico de la nación. Las normas se correlacionan unas entre otras y armonizan las disposiciones y esclarecen el sentido a la que cada una corresponde y la virtud de su interdependencia interna como partes de un todo. Ahora también hablaremos acerca del concierto con la realidad. Cuando estas vías nos han llevado a entrever el sentido de la norma, aún está la confrontación con la realidad, que se refiere a la última instancia para determinar su adecuación y bondad. Prácticamente nos dice que la norma, el sentido de la norma debe haberse venido lógica a la situación, no puede ser diferente a tiene que ser según el caso que se vea. Y por último, hablaremos acerca de la justicia, que es el criterio decisivo. Para esto debemos hacernos algunas preguntas, que puede ser: ¿el significado entrevisto entre la interpretación de la norma nos lleva a un resultado justo? La otra pregunta son: ¿la decisión que será el fruto de la interpretación de la norma satisface todas las exigencias de la justicia? Si la respuesta llega a ser un sí, entonces hemos llegado a hacer y seguir los pasos correctos. Pero en caso de que sea no, entonces impone una nueva interpretación. Para esto debemos buscar nuevos métodos, ya que escapa de la regulación jurídica. Muy buenos días, público en general. Yo les voy a explicar el resultado de la interpretación. Bueno, poniendo por obra los métodos referidos, resulta 4 interpretaciones. Interpretación declarativa o literal, quiere decir es la norma no se equivoca. La norma habla de algo que está en la ley y no puede equivocarse.
Bueno, la segunda, interpretación especificatoria. ¿Qué nos quiere decir? La norma va cambiando, las leyes igual, a la medida que pasan los años, entonces se va tomando el que se acepte, el que beneficie y esté para todos. También la interpretación extensiva quiere decir la ley, a la medida que va cambiando, también se va adecuando a lo que es los años y la gente también. Por ejemplo, si este año necesitamos algo, ¿qué tal podemos abarcar una ley para ello? ¿Qué tal una ley? O podemos mejorar una ley, aumentar una ley, se puede hacer. Interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que la norma tiene restricciones que hay que cumplir. La norma te dice, digamos, qué tienes que hacer, qué no debes. Y puede, reduce y circunscribe o norma el texto de la norma. Carlos Daniel Mainaza Salinas, Vladimir Suñagua Murillo, Luis Fernando Ramos Cusi, Brisa Janina Chávez Huanca, Kevin Ticona Maita, y John Lee Jonathan Quintalla Ramos y Lluvia Choquehuanca Aruquipa. Espero que este hermoso tema o esta hermosa exposición te haya ayudado para que comprendas un poco mejor sobre qué es la interpretación de las normas.